Hola, muy buenas noches, profesor Armando. En este video le voy a exponer sobre la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes referente a los artículos que usted envió para este tercer corte. Y bien, esta ley tiene como finalidad proteger y velar por el niño, niña y adolescente. Y en el artículo 1 deja bien en claro eso. Todo niño, niña y adolescente que se encuentre dentro del territorio nacional goza de ciertas leyes, de ciertos derechos que tanto el Estado, la familia y la sociedad garantizan desde el momento de su concepción, es decir, vela por garantizar. Y es que desde el momento de la concepción, el Estado venezolano, viendo a ese ser humano en potencia, porque está en potencia desde el momento de la concepción ese ser humano, tiene ciertos derechos, tiene ciertas leyes que velan por su integridad y por lo tanto, así como veíamos en el corte anterior, es un ente protagónico dentro de la sociedad. En el artículo número 9 vemos que estos niños, niñas y adolescentes gozan de un principio de gratuidad, es decir, cuando un representante de uno de estos niños, niñas y adolescentes se acerca a una institución pública, el funcionario público no debe cobrar por un documento, es decir, por una partida de nacimiento o por un oficio, por el mero hecho de que ellos gozan de un principio de gratuidad. Luego, en el artículo 193 encontramos lo que son los deberes que tienen estos niños, niñas y adolescentes con el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado vela con ellos, vela por su integridad, pero el Estado también quiere que ellos tengan unos deberes con la nación, con la soberanía que los acoge. Y en este caso uno de los deberes es, por ejemplo, velar y honrar los símbolos patrios, honrar y obedecer y respetar a los padres solamente en el caso de que sus acciones no violen lo que es su integridad. Otra es obedecer lo que son los estatutos o las leyes impartidas dentro de la sociedad. Otro de sus deberes es conservar el medio ambiente, etcétera, etcétera. Luego encontramos en el artículo 147 lo que son los consejos de protección para niños, niñas y adolescentes. Estos consejos que están dentro de una alcaldía, dentro de un territorio determinado, tienen como finalidad divulgar lo que son los deberes y derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Con qué finalidad? Para poder brindar el apoyo necesario y ser un medio para poder atender, para poder orientar, para poder, en este caso, y dice el artículo, brindar apoyo también de manera especial a comunidades indígenas y afrodescendientes. Luego, en el artículo 158, encontramos lo que es el Consejo de Protección. Y bien, el Consejo de Protección es la institución encargada de las medidas de protección del niño, niña y adolescente, solamente de eso. Por lo tanto, vela por lo que es su protección y en el artículo 160 encontramos lo que son sus atribuciones. Y en este momento pues quiero compartir de que yo actualmente trabajo en una casa hogar y pues trabajamos de la mano con lo que es el Consejo de Protección del Estado. Por lo tanto, hay ciertas atribuciones que tiene el Consejo de Protección que manifiesta en el artículo 160 que se cumplen sí o sí. Una de ellas es, por ejemplo, se debe pedir un permiso para que el niño pueda viajar o pueda salir de lo que es el Estado. Y hace como un mes un niño iba a ir a Caracas y tuvimos que ir al Consejo de Protección para que se diera ese permiso y pudiera viajar para Caracas para una actividad recreativa con los salesianos de Caracas, ya que la casa hogar es salesiana. Entonces esa es una de las atribuciones que tiene el Consejo de Protección. También ser un mediador con otras instituciones públicas para poder conseguir lo que el Consejo desea, y es la protección del niño, niña y adolescente. Otra de sus atribuciones, por ejemplo, es lo que es colaborar en este caso o con lo que son los documentos de identidad, lo que es la parte civil de este niño, niña y adolescente. Y por ejemplo, una adopción o lo que es una colocación familiar, el Consejo de Protección no puede intervenir. ¿Por qué? Porque solamente están medidas de protección. Puede proteger al niño, llevarlo a una casa hogar mientras se soluciona un problema, pero solamente medidas de protección. En este caso, como dije anteriormente, puede ser un mediador para poder pasar a un tribunal de defensoría para niños, niñas y adolescentes. Y en el artículo 181 encontramos que las entidades de atención se encargan de lo que es la ejecución de proyectos y lo que son sanciones en los niños, niñas y adolescentes. Tienen su funcionalidad en eso, es decir, ejecutar proyectos y son de aspecto público, o sea, son instituciones públicas.
En el artículo 201 encontramos lo que es la Defensoría de los Niños. Es una defensoría, es una institución, por decirlo así, lleva a cabo por lo que es el alcalde o la alcaldesa de la zona. Y por lo tanto, mientras la población sea más grande, debe tener más de una defensoría. Y bien, tiene como finalidad en este caso también velar por el niño, niña y adolescente, y también el Estado tiene como función en este caso fortalecer aquellas comunidades sociales, en este caso por ejemplo un consejo comunal que busca lo que es proteger un niño, niña o adolescente. En el artículo 202 encontramos lo que son sus atribuciones de esta institución, de esta defensoría, dentro de una alcaldía, dentro de un municipio, y una de sus atribuciones, por ejemplo, orientar al niño, niña y adolescente. Otra es orientar jurídicamente, otra es también ser un medio, como lo es el Consejo de Protección, para poder pasar por decirlo así, a entidades públicas, divulgar lo que son los deberes, lo que son los derechos, las leyes de protección de niños, niñas y adolescentes, y muchísimas atribuciones que en este caso, dependiendo de las defensorías, según el territorio que englobe lo que es la alcaldía, es su actuar, es su desarrollo, según su necesidad. También lo que es el estímulo de fortalecimiento de las relaciones familiares, etcétera, etcétera. En el 145 vemos lo que es la familia de origen, es decir, se considera como familia de origen tanto el padre como la madre en su ascendencia y su descendencia. Y en el 146 vemos lo que es la obligación o el deber que tienen los niños, niñas y adolescentes de obedecer a los padres, ya que ellos garantizan en este momento lo que es su crianza, lo que es el desarrollo de su vida, lo que es su protección, lo que es su alimentación, etcétera, etcétera. Es decir, tienen la obligación de obedecer a los padres o representantes. En el 147 encontramos lo que es la patria potestad, es decir, se manifiesta lo que son los deberes y derechos que tienen los padres y representantes, en este caso, con aquellos niños, niñas y adolescentes que no han alcanzado la mayoría de edad, es decir, los 18 años, en lo que es su alimentación, su protección, etc. En el artículo 148 encontramos que esta patria potestad vemos lo que es la responsabilidad de su crianza, es decir, el desarrollo de su vida está a cargo, en este caso, de lo que son sus padres, ya sean putativos, por parte de filial, etcétera, etcétera, por ascendencia o descendencia, etcétera, etcétera. Y en el artículo 149 encontramos que los padres tienen una titularidad sobre los niños que no han alcanzado la mayoría de edad, en lo que son sus aspectos legales, su representación civil, es decir, los representan legalmente en la sociedad y ellos son responsables de ellos. En el artículo 258 encontramos lo que es la responsabilidad tanto del padre como la madre en lo que es la custodia de ese niño, en esa representación que tienen de ese niño, esa responsabilidad moral, educativa, nutricional, como ente protagónico en la sociedad. Es el padre y la madre comparten la misma responsabilidad, por lo tanto, como se decía en el artículo anterior, representan en este caso legalmente al niño, niña y adolescente y tienen una responsabilidad de crianza. En el 359 manifiesta lo siguiente, y es que el padre y la madre tienen una responsabilidad en crianza también penalmente y civilmente, también administrativamente. En el 365 manifiesta lo que es la obligación de manutención, es decir, la obligación que tienen los padres y representantes de lo que es el sustento del niño, niña o adolescente, en lo que es su parte educativa, su parte alimentaria, lo que mencionaba anteriormente. Y en el 366 aclara que son para aquellos que no han alcanzado la mayoría de edad. Hasta ahí es donde llega esa obligación de manutención. Es decir, la obligación de manutención de responsabilidad de crianza de los padres o representantes llega hasta los 18 años. Esa obligación de representarlos penalmente, civilmente, administrativamente, en su responsabilidad como desarrollo de ese ente protagónico dentro de la sociedad.
ellos estarían respondiendo ante el Estado por ellos. Entonces, por eso es que la obligación de manutención llega hasta los 18 años y a partir de los 18 años ya deja de ser adolescente, ya comienza a ser un adulto joven, un adulto pues que ya la ley orgánica, la LOTNA, ya no garantiza por sus deberes y derechos porque es solamente hasta los 18 años. Por lo tanto, los padres o representantes tienen la obligación de crianza, de su desarrollo, esa obligación de manutención. Y bien, más adelante vemos lo que es el artículo 394, que manifiesta lo siguiente: es que se entiende como familia sustituta aquella que es puesta por medio de una institución, de un tribunal, y eso lo veníamos hablando en el artículo 160, en el cual veíamos que el Consejo de Protección solamente daba medidas de protección, y pues cuando ya era más allá o colocación familiar, lo pasaba a un tribunal. Por lo tanto, cuando entra en adopción o colocación familiar, ya pasa a ser una familia sustituta, y por lo tanto esa familia sustituta es dada por medio de lo que es un tribunal o una decisión judicial. Y por último, en el 386 vemos lo que es la convivencia familiar, pone ciertas características que rigen lo que es una convivencia familiar, ya sea si es compartida con el padre o con la madre, los medios de comunicación, si van a vivir en tal local, en un apartamento, etcétera, etcétera. Y por lo tanto eso está muy regido de una manera en especial por la patria potestad que tiene tanto el padre como la madre, y pues ya entraría judicialmente, ya si entra un divorcio, cómo convivir o cómo compartir, en este caso pues con el niño, niña o adolescente. Y en resumen es esto, profesor, cada uno de los artículos que usted envió para esta materia de sistema sociojurídico. Muchísimas gracias.